investigación lo más amplia posible y que esta Asamblea Nacional ratifique su legitimidad presentándole al país unas responsabilidades en concreto, no solo en cabeza de Rafael Ramírez, digo de nuevo, sino en cabeza de cualquier otro venezolano, cualquier otro funcionario público que hubiera atentado contra el patrimonio de PDVSA. Fíjese que me llama la atención que usted habla en pasado. Cualquier otro funcionario público que hubiera atentado. Claro, porque no puedo averiguar el futuro. No, pero primero, ¿y el presente? No, y el presente también. Pero la averiguación en principio sobre hechos ya cometidos. Y en los cometidos hace un día. No, lo digo. Los cometidos del día de ayer son pasados. Lo digo por lo que usted mismo acaba de decir, ¿no? De que no se investigó a Rafael Ramírez en el 2016 era por su cercanía con el gobierno. Y ahora que está lejos del gobierno, ahora sí es investigable el hombre. Entonces me pregunto, ¿será que habrá otros funcionarios en otras carteras ministeriales, en otras instituciones del Estado, que probablemente pudieran estar incursos y por cercanía con el gobierno no se investiga? Hay que esperar que todos se vayan separando para empezar a investigar. No, por supuesto que no. Yo creo que la investigación tiene que hacerse mientras los funcionarios están en ejercicio del poder y en ejercicio de las funciones públicas. Pero todo acto investigable es un acto del pasado, es un acto del día de ayer, por lo menos. Claro. Entonces, estamos investigando lo de hoy y lo de antes. O sea, el plan no es investigar solamente a los que ya se fueron del gobierno ni a los que están peleados con el gobierno. El plan es investigar a todo el funcionario público que ha tenido responsabilidades de administración de los bienes públicos y en consecuencia haya incurrido en malversación o en peculado por el hecho del ejercicio de su función pública. ¿Y qué alcance puede tener esa investigación en estos momentos? Cuando sabemos que Rafael Ramírez vive en Italia, probablemente tenga la ciudadanía italiana. ¿Qué alcance puede tener? Yo creo que es indispensable que la investigación se lleve a cabo y que se evidencie frente al país toda esta situación de irregularidades en PDVSA de antes y de ahora, como digo, y que además esas responsabilidades impliquen la actuación de la justicia, que haya el requerimiento al Estado italiano. Esas protecciones no son ad infinitum, esas protecciones, mire que no era ad infinitum la protección del manto de impunidad que le otorgó la Sala Constitucional, que hoy se la están levantando. En consecuencia, mañana podría el señor Ramírez no estar en Italia o estar en otro lugar del mundo donde la solicitud de la justicia venezolana no pueda alcanzar. Cometer ese error de irse a otro. Bueno, a Pinochet lo pusieron preso 20 años después en Londres. Sí, claro. Aquí no hay ningún infalible, ¿no? Y yo creo que los actos de peculado y los actos contra el patrimonio público tienen la condición de imprescriptibilidad que son perseguibles en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿no había un proceso de rendición de cuentas por parte de PDVSA? Ese proceso de rendición de cuentas de PDVSA y de toda la administración pública lo acabó el presidente Chávez. Lo acabó el presidente Chávez cuando decía que prácticamente ellos eran ininvestigables, ellos son inescrutables. En consecuencia, eso hizo que el tema de la transparencia y el tema de la rendición de cuentas y el tema de los funcionarios públicos en ejercicio de la administración de bienes del colectivo no se ejecutara, y eso ha hecho que haya una condición de gris de la administración que todavía no se termina de recuperar. Recuerda que estamos en un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática, porque hasta ahora todo el pretexto era que como la Asamblea del 2015 los quería tumbar, ellos se protegían de la Asamblea del 2015, hiciera lo que hiciera, y no distinguieron entre actos buenos y actos malos de la Asamblea pasada, porque hoy debemos admitir que el acto de la investigación contra Rafael Ramírez y el acto de responsabilidad del 2016 era un acto bueno de la Asamblea pasada, así como digo que por lo menos pertinente, no sé si bueno o malo, pero por lo menos era pertinente. Claro, pero además, así como digo que hubo actuaciones de la Asamblea pasada que no estuvieron ajustadas a derecho, que fueron contra la Constitución, como la de haber dictado el Estatuto de la Transición, que pretendía sustituir al gobierno por mecanismos distintos a los previstos constitucionalmente, pues había que admitir que la investigación contra Ramírez era una investigación positiva, y esto es un acto de rectificación del gobierno, lo diga o no lo diga. Claro, lo que pasa es que no se podía tener legitimidad para una cosa y no legitimidad para otra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que un gobierno que se percata de este tipo de cosas ve la luz de la advertencia y debe abrir la investigación por su propia cuenta, o pedirle al Ministerio Público que abra la investigación, o pedirle a la Contraloría que abriera la investigación. Eso es lo que hace un gobierno que se percata de una advertencia que pudiera ser real. Y la declaración jurada de patrimonio que se le exige a todos los empleados públicos no se hizo nunca con Rafael Ramírez. No, yo supongo que debe haber hecho, porque es un deber formal. Exacto. Pero se cumple con eso, porque si se acabó con la rendición de cuentas. No, sí se cumple con la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos cuando ingresan a la administración y cuando egresan. ¿Qué tan verifica? Supongo que la Contraloría General de la República lo debe estar verificando, pero bueno, yo dudo que el señor Ramírez vaya a tener algún dinero a nombre de él. O si lo tuviera, lo vaya a declarar en su declaración jurada de patrimonio. Por eso pregunto cómo se verifica. Además,
Y él no será el único, pues, que utiliza esa Claro, pero estrategia. además creo que pues, la otra cosa que tiene es el perfil político que es importante verificar. El señor Ramírez debe tener algo de dinero en sus cuentas. Es un adversario peligroso para el gobierno empieza a advertirlo, bueno, porque el señor Ramírez si decide dedicar $10 millones para la campaña presidencial, se convierte en un adversario. ¿Y usted cree que tenga chance, de verdad? Yo no sé si tiene chance o no, lo que sí sé es que tiene plata. Bueno, pero es que la plata no... Bueno, pero la plata ayuda para sostener una campaña política. Claro, puede sostener una campaña, pero es que, a ver, primero... Además, él reivindica... ¿Y qué va a hacer? ¿Va a venir a Venezuela a hacer la campaña? ¿Va a hacer la campaña desde Roma? Lo primero que tiene que hacer es venir a Venezuela y ponerse a derecho. Pero la otra cosa es que creo que él reivindica el legado del presidente Chávez. Él dice que ellos no se equivocaron durante los 20 años de ejercicio del poder. Pero lo tiene que reivindicar si gracias al presidente Chávez no rendía cuentas, pues tiene que reivindicarlo. Bueno, eso no lo sé yo, eso lo está diciendo. Claro, pero además yo lo digo en mi condición de parlamentario, que tengo irresponsabilidad en mis dichos, en consecuencia previsto constitucionalmente. Y que por eso lo digo. Que debe conocer información que yo no conozco. Y debe tener algunos elementos de juicio para ello. Exactamente. Pero además, decía yo que se convierte en un adversario que pesca dentro del propio sector del chavismo, que pudiera, dice ahora entonces que Maduro ha destruido el legado de Chávez. Yo sí creo que el gobierno de Chávez fue muy malo y peor. Pero además creo que Ramírez era parte de eso, y esa corruptela de PDVSA que se generalizó en todo el gobierno es la muestra de ese gobierno, y esto no es más que una consecuencia. El gobierno del presidente Maduro no es más que una consecuencia que intenta a ratos enmendar algunas políticas que erradas del presidente Chávez. Ellos no se atreven a decir que están enmendando, ellos dicen que están continuando con el legado. Pero cuando usted ve, por ejemplo, el tema de la apertura económica que se ha establecido en el gobierno del presidente Maduro, usted ha visto que no han habido más expropiaciones. El expropio se pasó de moda, hay ahora un entendimiento con los sectores privados, y el señor Ramírez sataniza. Hay expropiaciones, pero siguen las ocupaciones, siguen las invasiones, ¿no? No, creo que eso ha bajado. Del país. Ha bajado, pero creo que ha bajado bastante. Pero antes había un señor desde Miraflores que se paraba todos los miércoles en un halo presidente a promover la invasión desde el poder. En estos momentos hay apartamentos invadidos en el municipio Libertador, por ejemplo. Sí, lo sé, pero además creo que son parte de lo que quedó de aquello. Es un rezago de aquello. Pero hoy hay que admitir que no hay un gobierno que promueve desde su tribuna pero de pronto no hacer nada para detenerlo es una forma de promoverlo. Creo que han empezado a hacerse cosas, aunque muy tibias. Creo que empiezan creo que, por ejemplo, algunos elementos puntuales, como la devolución del Sambil, es un elemento que permite entender que hay un cambio de política muy sutil, con muy poca diferenciación, porque además tendría que empezar por decir que cuando Chávez ordenó la expropiación del Sambil estaba mal expropiado, sino cómo lo devuelvo. Pero eso no lo han dicho ni lo van a decir, pero lo hicieron, lo devolvieron. Entonces creo que ese tipo de cosas abonan a una mejor condición de seguridad jurídica para todos los venezolanos. Yo aspiraría también que dijeran expresamente que están rectificando. Como ellos no lo dicen, yo lo advierto en mis intervenciones ante la Cámara. Y yo, tengo que empezar por reconocer que esto es un acto de rectificación del gobierno. Y que, pero eso para Ramírez implica desdecirse del legado de Chávez. Eso implica para Ramírez traicionar el legado de Chávez. Yo sí creo que el Chávez fue un muy mal gobernante y que el señor Ramírez es parte de ese grupete. Sin embargo, fíjese, yo de todo lo que usted ha dicho, que todo me parece absolutamente relevante, todo me parece importante e interesante, yo destaco dos cosas, ¿no? Una, que ya hubo una denuncia desde el Poder Legislativo en el año 2016 y se le hizo caso omiso. No solamente se le hizo caso omiso, se le prohibió prácticamente seguir hablando del tema. Así fue. Y dos, que usted mismo, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, reconozca que ahora sí procede una investigación contra Rafael Ramírez porque el hombre tiene plata y puede hacer una campaña presidencial. Bueno, no, yo creo que procedía antes y procede ahora. Yo no creo que haya ningún ciudadano venezolano que sea inimvestigable ni inescrutable, mucho más si ha administrado fondos públicos. Es decir, creo que aquí el tema del ejercicio del poder omnímodo en cabeza de un solo hombre nos hizo mucho daño, y eso hizo que se perdiera
la condición de funcionario público que rindiera cuentas, porque el único al que había que rendirle cuentas era el señor. Nosotros salimos de una sociedad de partidos y de cogollos para pasar a un monocogollo, a un cogollo de un solo hombre, donde era el que lo decidía todo y nadie se le oponía. Creo que eso también ha cambiado, producto de que la situación política no es la misma al día de hoy, y creo que eso ha cambiado para mejor también, digo. Entonces yo sí digo que y el tema de la lealtad era lo que se premiaba en aquel momento, por eso no se le investigaba. Creo que incluso el hecho de que hoy se abra la investigación es un buen síntoma, y ojalá sea un síntoma de verdadera rectificación y no solo un acto de retaliación política contra Ramírez. Exacto, y eso lo va a decir el curso de la investigación, porque si la investigación se limita únicamente a la figura de Rafael Ramírez, es netamente retaliación. Es un acto de retaliación. Ahora, si la figura busca toda una cascada, ¿ok? Y busca a todos los demás, inclusive los que pudieran todavía estar dentro de la industria, definitivamente es un acto de rectificación. Así es. Eso habrá que verse. Bueno, pero para eso vamos a estar nosotros ahí en la investigación, porque nosotros tenemos una presencia muy menguada dentro de la Asamblea Nacional. Somos apenas 20 de 277 diputados de la Asamblea Nacional, producto de que la oposición decidió no ir a votar en la elección del año 2020. Pero con una gran capacidad de acuerdo entre ustedes, ¿no? Bueno, claro, pero además que de acuerdos y de desacuerdos también. No se le olvide que nosotros no votamos la ley de grandes transacciones financieras, que establece un impuesto regresivo y que le mete la mano en el bolsillo a todos los venezolanos por el hecho de hacer un pago en divisa. Nosotros no votamos la ley de registro de notarías, que se establecen unos aranceles expropiatorios y que hacen imposible el tema de acceder a un registro o a una notaría, y en consecuencia la gente ahora se ha ido a la informalidad y nadie hace un documento registrado ni notariado. Entonces nosotros, con nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos, para eso estamos en la Asamblea. En las cosas que estamos de acuerdo y en las que creemos que van en beneficio del país, las votamos sin ningún complejo, porque además lo hemos dicho expresamente. Si los señores lo están haciendo bien, pues nosotros lo votamos de buena fe y asumimos que lo están haciendo bien. Y cuando lo están haciendo mal, también hacemos las advertencias, también votamos en contra y se lo hemos dicho al país. Igual lo vamos a hacer con el tema de la investigación a PDVSA. ¿Qué nos cuenta de monómeros? Bueno, de monómeros tenemos la información ya de primera mano. Yo estuve recientemente en un foro que montaron los sectores empresariales en la ciudad de Cúcuta, donde ya el embajador Benedetti, antes de venir a Caracas, había dicho que monómeros se le iba a entregar a su legítimo propietario, que no es otro que el Estado. Una muy desafortunada declaración, porque ese no era ni el contexto ni el momento. Pero yo no creo que era desafortunada, yo creo que simple y sencillamente estaba diciendo la verdad. Creo que a lo mejor no era todo lo prudente que uno hubiera esperado de un diplomático, pero bueno, él dijo que él tenía el encargo personal del presidente Petro. No se le olvide que el señor Benedetti es un hombre muy cercano al presidente Petro. Sí, como no, como lo fue a Uribe. Como lo fue a Duque, a Santos, no más a Santos que a Uribe al final. Bueno, pero es que ha sido cercano a varios. La política cambia y la gente también, oye. Sí, definitivamente. Pero además hay que admitir que tiene una gran capacidad de sobrevivencia y de adaptación. Sí, claro. Y en la política eso es muy importante. Así es. La gente que no entiende en la política que las cosas cambian y no es capaz de adaptarse, pierde razón de ser en la política. Sobre todo adaptarse a cada gobierno, pues. No es adaptarse al gobierno, es adaptarse a las circunstancias. Fíjense, por ejemplo, a mí me tocó cambiar de posición y yo no tengo ningún inconveniente. Yo advertí en aquel momento que la política que estábamos fijando para salir de Maduro de todas y por las malas iba a fracasar. Y fracasó. Y me persiguieron y me señalaron y me liquidaron, me intentaron liquidar moralmente por el hecho de que habíamos dicho, esa no es la ruta, hay que participar, hay que venir al proceso electoral. Y bueno, ¿y dónde están ellos ahora? ¿Qué pasó en el 2021? ¿Vinieron todos al proceso electoral? Cuéntenos de monómeros. Les cuento de monómeros. Primero, que ya el gobierno de Colombia, con el solo reconocimiento del presidente Maduro, implicaba el reconocimiento de la directiva que el presidente Maduro nombrara, porque el monómero es una empresa de todos los del Estado. Pero la primera directiva que nombró no se la aceptaron, tuvo que nombrar otra, ¿no? No, es la misma directiva. Lo único es que la primera vez la Cámara de Comercio de Barranquilla, que es un órgano privado con facultades registrales, que es lo importante, porque las cámaras nuestras venezolanas no tienen facultades registrales, mientras que las cámaras de comercio colombianas tienen facultades registrales. ¿Qué es eso? Es quien inscribe el registro de las empresas, así como aquí el registro mercantil es el que lleva el registro de la inscripción de empresas. Allá no hay un registro mercantil, sino es la propia Cámara de Comercio. Pero tener facultades registrales además le da facultades de objetar lo que está registrando. Sí, claro, porque las facultades registrales dan para lo uno y dan para lo otro. Ellos pueden decir, usted es el facultado para registrar o usted no es el facultado para registrar. El primer planteamiento que hizo de la directiva presentada por el presidente Maduro, la Cámara de Comercio negó el registro. Pero luego, presentado el reconocimiento del gobierno del presidente Petro al gobierno del presidente Maduro, y con esa argumentación la propia Cámara de Comercio admitió la inscripción de la nueva junta directiva
y la registró como tal. Okay. En virtud de ello, hasta ahora pareciera que la nueva Junta Directiva designada por el presidente Maduro es la que va a tomar posesión de la dirección de monómeros. ¿Qué queda pendiente para que esa Junta Directiva pueda ejercer formalmente la dirección de monómeros? El tema de las sanciones y el tema de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Otra cosa que dijo Benedetti, que es muy importante, dijo, ninguna de las cosas que hagamos con Venezuela va a tomar por sorpresa a los Estados Unidos, porque él, antes de venir a Venezuela y antes de dar esa declaración que usted me decía tal vez imprudente, bueno, ya había hablado con el encargado de negocio de los Estados Unidos en Colombia y ya había hablado con el embajador de Colombia para Venezuela, el señor Story, en virtud de lo cual ya eso estaba conversado, que era una consecuencia del reconocimiento a Maduro, la aceptación de la Junta Directiva de Monómeros. Entonces, ¿qué es lo que dicen los colombianos? Los colombianos dicen, bueno, si esa empresa sigue siendo una empresa más del 51%, como lo es, propiedad del Estado venezolano, podría estar sujeta a sanciones como lo estaba hasta ahora, salvo la licencia que se le otorgó a Guaidó por el hecho del reconocimiento aquel del gobierno interino. Pero bueno, pasa el reconocimiento aquel que todavía persiste en algunos países. Bueno, ¿no? Yo creo que cada día menos, ¿no? Bueno, pero persiste. Sí, bueno, parece. Por lo menos Estados Unidos todavía lo reconoce. Pero creo que es lo único que le queda, porque aquí en Venezuela no tiene nada. Yo creo que lo que le queda es un papel que le dieron en los Estados Unidos. Se lo dieron hace rato y la política cambió y no le han avisado. Porque de repente apareció en Caracas, en Miraflores, no apareció en la casa de Guaidó, ni en la Plaza de la Altamira, ni en el Parque Los Palos Grandes, donde se reúne la extinta asamblea. Apareció en Miraflores el señor Story y el señor Juan González, representantes del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y si reconocen al otro, entonces ¿para qué vinieron a visitar a Maduro? Junto con un experto en liberación de rehenes, lo cual es muy lamentable, ¿no? Está bien, pero ellos vinieron a hacer su trabajo, a poner los pies en el suelo, a tocar tierra, a decir, bueno, esto es con lo que nos tenemos que entender. Aquí hay un gobierno que ejerce control territorial, nos guste o no nos guste, que hemos hecho el intento de tumbarlo de 1000 maneras y no hemos podido, pasando por la posibilidad de la liquidación física, etcétera, etcétera, promovida por los Estados Unidos, que fue de lo que nosotros nos distanciamos. ¿Y qué se va a hacer con el tema de las cuentas de monómeros? Bueno, las cuentas de monómeros pasarán al control del gobierno, del único gobierno que hay en Venezuela. Sí, pero con lo que ya se ha ejecutado. Bueno, lo que se ha ejecutado, obviamente que hay que revisarlo, hay que investigarlo. Nosotros hemos dicho que proponemos una investigación exhaustiva sobre lo de monómeros. Pero si estamos proponiendo la investigación sobre PDVSA, no vamos a investigar lo de monómeros. Y lo que ha circulado por allí, se nos agotó el tiempo, qué malo. Lo que ha circulado por allí de que Colombia aparentemente tiene interés en comprar todo monómeros. Entiendo que hay una propuesta formal del gobierno colombiano al gobierno del presidente Maduro para la compra del 51% de monómeros. ¿Por qué? Bueno, primero porque eso liberaría a monómeros de las sanciones. Si Venezuela no es el dueño del 51%, que Venezuela es el sancionado y el perseguido por los Estados Unidos, eso podría tener un giro comercial normal, incluso siendo Venezuela el dueño del otro 49%, si fuera el caso. Entonces tendría que vender solamente el 2% de sus acciones. No, es que nosotros somos propietarios del 100% de monómeros. Venezuela es propietario del 100% de monómeros porque en algún momento el presidente Duque lo sacó a la venta y el presidente Chávez lo compró. Okay. Entonces que ya no es colombo-venezolana. Ya no es colombo-venezolana, empezó siendo colombo-venezolana y en el camino eso mutó porque el presidente Uribe sacó a la venta las acciones del Estado colombiano y el presidente Chávez se las compró. En consecuencia, hoy es 100%, una empresa 100% propiedad del Estado venezolano. Habría que salir del 51% para que deje de ser mayoritariamente el Estado venezolano y no esté sujeta a las sanciones. ¿Esa venta tendría que estar aprobada por la Asamblea? En principio, esa venta tendría que estar aprobada por la Asamblea Nacional porque eso es... ¿Y hay consenso para aprobar una transacción? No tenemos la propuesta formal a la mano, sabemos que existe, pero no sabemos de qué se trata. ¿Lo han conversado? No lo hemos conversado, no ha sido planteado formalmente en la Comisión de Energía ni en el plenario de la Asamblea, pero bueno, estaríamos abiertos a recibir la propuesta que hace Colombia. Primero. Segundo, ellos dicen que la sanción a monómeros, y en esto tiene razón el señor Benedetti, es que no sería una sanción a Venezuela, sería una sanción a Colombia, porque les tranca el giro comercial de una empresa muy importante para los fertilizantes en Colombia, que tenían, cuando antes de la llegada del señor Guaidó a la administración, tenía el 70% del mercado colombiano, hoy está como por el orden del 50%, y implica el encarecimiento de los rubros agrícolas en Colombia. Y eso no traería consecuencias, se nos acabó el tiempo, eso no traería consecuencias como la compra del avión que le hizo en Venezuela a Maham Air
el avión iraní que ahora está detenido en Argentina, el de Emtrasur, porque supuestamente se le compró a Irán, que tiene sanciones, y Colombia le compra a Venezuela, que Venezuela tiene sanciones, no hay ninguna limitación. Fíjense que lo del avión, después que se ha hecho tanto ruido con el tema del avión, le digo porque yo tuve la oportunidad de intervenir en el debate y tuve la oportunidad de tener acceso al expediente judicial en la Argentina. Okay. No hay delito de terrorismo, no hay ningún delito que se le pueda imputar ni a los venezolanos ni a los iraníes que iban en el avión. Lo único que es una limitación del gobierno de los Estados Unidos que dice, como el avión es de fabricación norteamericana, tendría que haber sido notificada su venta. Primero de Air France a Mahan Air, luego de Mahan Air a Entrasur. Pero también dicen que Mahan Air no pudo haberlo vendido porque Irán está sometido a sanciones. Entonces esa transacción es ilegal. No, porque no notificó de la venta a la OFAC como consecuencia de que es un bien fabricado en los Estados Unidos. Pareciera que es una cosa agarrada como con un pelo de gato, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que lo natural es que el avión sea devuelto a Venezuela, que es su legítimo propietario, y que ese es el tema de todas las sanciones, y que se permita el tema de la comercialización de Venezuela, de su petróleo, de todos sus bienes de manera libre, como nos corresponde y como es el derecho de todos los venezolanos. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Me hubiera encantado poder conversar con usted por lo menos media hora más. Bueno, estamos a la orden. Cuando quiera estamos de vuelta. Gracias, muy gentil. Era el diputado Oscar Ronderos, diputado y vice